Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, del versículo 16 hasta el capítulo 4, versículo 4. Mateo 3, 16. Dice la palabra del Señor: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Vemos un cuadro que todos conocemos en la vida del Señor Jesucristo, y es el cuadro de su bautismo aquí en la tierra. Un momento supremamente glorioso y trascendental, un momento majestuoso, porque hay una manifestación de la gloria, del poder de Dios, de su palabra. Es decir, es una manifestación única y majestuosa de parte de Dios Padre, del Espíritu Santo. Y sabemos, por ejemplo, que en este bautismo, aquí hay un bautismo doble, por así decirlo, porque Jesús está bautizando bajo el bautismo de Juan el Bautista, asumiendo la posición de un hombre común y corriente. Él accede al bautismo terrenal, por así decirlo, a fin de identificarse con los hombres. Pero también recibe un bautismo del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo se derrama sobre él. Si nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que si bien Jesús está recibiendo una unción del Espíritu Santo, Jesús mismo fue engendrado por el Espíritu Santo. O sea, Jesús mismo siempre estuvo con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús. Pero en este momento Él está recibiendo una unción que lo va a capacitar, a guiar, a fortalecer, y que le va a dar todo lo que necesita para que Él pueda cumplir todo este propósito que Él tiene de redención y liberación de la humanidad. Es bautizado tanto por Juan como hombre, reconociendo que Él está en representación de la humanidad, y es bautizado por Dios con el Espíritu Santo. Ahora, hay unas palabras audibles de parte de Dios el Padre. Por eso digo que el momento es supremamente solemne, porque hay unas palabras audibles que resuenan. El Padre pronuncia unas palabras y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras tienen pues un propósito dentro de todos los propósitos que tienen. El propósito principal de estas palabras es asegurarle tanto a Jesús como a nosotros mismos que estamos leyendo las Escrituras, que todas las pruebas, la miseria, el dolor que estaba a punto de enfrentar el Señor Jesucristo no se debían para nada al desagrado del Padre. Por eso tenemos que estar siempre atentos a cada cosa que nos dice la Escritura acerca del Señor Jesucristo, porque estas palabras de Dios: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, serán el fundamento de su ministerio, serán su fortaleza, su consuelo, será todo aquello que lo acompañe y lo ayude a seguir adelante sin titubear, sin claudicar, sin desfallecer, gracias a esta palabra. Por eso lo que el enemigo quiere hacer inmediatamente es arrebatar la palabra. Usted sale de aquí, Dios le habla ahora, pero usted sale de aquí y lo primero que el diablo va a querer hacer es que usted se olvide de lo que recibió aquí. Y en eso consiste la vida cristiana. Estamos aquí, oímos, decimos amén y aplaudimos y hasta lloramos. Pero al día siguiente alguien te pregunta qué te dijo Dios y ya no te acuerdas. Porque los afanes de este mundo y todas las circunstancias, lo primero que el diablo quiere, él está esperando allá en la puerta que salgamos para que nos olvidemos de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Y resulta que lo que Dios ha hablado en nuestras vidas es lo que puede sustentar nuestras almas.
es lo que puede sustentar, direccionar y darle la victoria a nuestras vidas y propósito a nuestra existencia. Ahora, en este cuadro solemne que vemos del bautismo de Jesús y de la tentación de Jesús, porque inmediatamente fue tentado, vamos a mirar algo específicamente de la tentación de Jesús. Y lo primero que vemos en el capítulo 4, versículo 1, es que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado. De tal manera que cuando una persona está llena del Espíritu Santo no tiene necesariamente que esperar que todo lo que suceda sean cosas buenas. No, la persona tiene que ser probada. El plan de Dios está trazado y muchísimo más el plan que Dios tiene con su Hijo Jesucristo. Es el plan de los siglos, es el plan de la eternidad. Es decir, el mundo existe para el desarrollo de este plan. Todo lo que está sucediendo fue algo ideado desde antes de la fundación del mundo en la cabeza de Dios, en la mente de Dios, en los propósitos de Dios, que vio, que comprendió, que entendió y que decidió que este plan era perfecto para manifestar toda su gloria y todo su poder. Entonces, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y ahí miramos lo que sucede cuando una persona es llena del Espíritu Santo. Lo primero que sucede cuando una persona es llena del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo lo va a llevar a donde tiene que ir, no a donde quiere ir. El Espíritu Santo guía. Una de las funciones más importantes del Espíritu Santo es su guía. Muchas veces estamos en el lugar equivocado porque nos falta la unción del Espíritu Santo. Muchas veces vamos a donde no debemos ir y terminamos fracasando en el propósito y perdiendo, como alguna vez lo hizo Jonás, que perdió la plata, el tiquete del barco, perdió el tiempo, perdió la dignidad, perdió el gozo, perdió todo, porque simplemente no fue al lugar al que lo direccionaba el Espíritu Santo, sino al lugar donde su carne quería ir. Qué importante es saber cuándo el Espíritu Santo te está guiando y cuándo es tu carne la que te está guiando. Cuándo es tu deseo ir a un lugar y cuándo es el plan de Dios que vayas a ese lugar. Qué importante es eso. Ahora, en este plan de Dios, Jesús tenía que ir al desierto. Este plan es imprescindible. Todo estos 40 días de ayuno del Señor, este desierto y esta prueba es imprescindible para garantizar el triunfo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ahora tiene que triunfar en todo aquello donde el hombre fracasó. El Señor Jesucristo está actuando como el representante de la humanidad, de la misma manera que actuó Adán en el jardín del Edén. ¿Lo recuerdan? Adán en el jardín del Edén actuó como representante de toda la humanidad. La decisión que Adán y Eva tomaron en el jardín del Edén determinó nuestro destino, determinó nuestra vida, determinó nuestro futuro. Nosotros todavía tenemos el lastre y las consecuencias de las decisiones que ellos tomaron aquel día en el jardín del Edén. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todos los errores, todas las equivocaciones, todas las pasiones pecaminosas que batallan en nuestro corazón se deben a lo que hizo Adán y Eva cuando representaban a la humanidad entera y eran probados en el jardín del Edén. Así que es supremamente importante saber a dónde va Jesús ahora. Es supremamente importante como el Espíritu enseguida, sin tregua alguna, dice: ahora vamos, para que recibas la misma prueba. Jesús, dice la Biblia, que es el segundo Adán. Por eso es que es importante estar en Cristo, porque todos los hombres estamos en Adán. Todos los seres humanos nacen en Adán. Los niños, los bebés, todos nacen en Adán como descendientes de Adán. Pero hay otro Adán, un postrer Adán, un segundo Adán, alguien que nos representó y que tomó una decisión diferente. Entonces, lo que va a acontecer con Jesús es supremamente trascendental, importante, es la salvación de la humanidad. Él va a ser conducido por el Espíritu de Dios a un lugar donde va a ser tentado en las mismas áreas en que Adán fue tentado.
La Biblia nos habla de las tres áreas donde los hombres han caído y donde los hombres fueron tentados, porque fueron las áreas en las que cayó Adán. Es decir, cuando Satanás prueba a Adán y Eva, lo que hace es contaminar sus sentidos. O sea, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del tacto. O sea, la manera como percibimos el mundo es una manera errada, equivocada. Nuestros sentidos se han extraviado. ¿Por qué? Porque heredamos la inclinación pecaminosa que adoptó o que asumió Adán en el jardín del Edén. Y la Biblia enseña que es el mejor libro de psicología. Yo no sé por qué están así como tan ariscos con la psicología. Sí, la psicología tiene unas áreas un poco oscuras donde minimiza el pecado del hombre, minimiza la responsabilidad y convierte al hombre en una víctima. Sí, pero la psicología también tiene una descripción del alma humana, del comportamiento humano, que proviene también de las Escrituras, porque las Escrituras nos relata la condición de la humanidad. Y en esa condición caída, nosotros somos susceptibles de ser probados o tentados en tres áreas en las que Adán fue tentado, seducido, y en esas áreas cayó. Esas tres áreas nos las muestra la Escritura como los deseos de los ojos, que es la codicia. Todo lo que miramos lo queremos tener. Los deseos de la carne, que es la concupiscencia, la lujuria. Deseamos comer, dormir, deseamos actividades sexuales ilícitas. Todos los apetitos desordenados de nuestra carne son los deseos de nuestra carne. Toda la lujuria, la lascivia y todos los deseos desordenados, desde comer y beber hasta donde usted quiera, todo lo que la carne pide de más y de manera ilícita, tiene que ver con los deseos de la carne. Y por último tenemos la vanagloria de la vida, esa necesidad de robarme el show siempre, esa necesidad de que me miren, esa necesidad de mostrarme, esa necesidad de que los demás me admiren, esa necesidad de ganar todas las peleas, esa necesidad de que la gente me reconozca, de que me digan cosas buenas. La vanagloria de la vida, o sea, el deseo de ser famoso. El deseo de ser famoso, exactamente. Adán fue probado en todas esas cosas. La Biblia dice que la mujer vio el fruto y le pareció que era agradable a la vista, lo saboreó sin probarlo, le pareció que iba a ser sabroso en su paladar y le pareció que la iba a hacer grande, será como Dios, sabiendo el bien y el mal. En esas tres áreas el ser humano cayó víctima ¿de qué? Pues de la tentación de Satanás. Él es experto en eso. Él es experto en tentarte. Por eso yo no sé, cuando pasan cosas malas, la gente dice que el diablo, o sea, la gente le echa la culpa al diablo de las enfermedades, le echa la culpa al diablo de los robos, de la falencia. Y hermano, cuando a ti te roban una plata, tú quedas así como triste, humillado, como que hay barro. Cuando te enfermas, te vuelves a Dios. O sea, si te quitan cosas, tú te vuelves a Dios. Pero cuando Satanás entra en escena, él te da cosas para que te olvides de Dios. Él funciona diferente. Él funciona diferente. Entonces te quita un poco, te da un poco de cosas, te seduce, te embolata, te hace creer que esas cosas son más hermosas, gloriosas, deleitosas y provechosas de lo que realmente son. Y ahí es cuando nuestros sentidos y nuestra manera de percibir el mundo está completamente desadaptado a la realidad, está completamente desubicado. En esas tres cosas fue probado Jesús, pero fue llevado al extremo. Nosotros sabemos que Adán fue tentado en el jardín del Edén, en su propia casa, en el lugar que le había sido entregado como Señor,
Enseñoréate de la tierra, de los peces, de las aves, de lo que vuela, de lo que se arrastra sobre la tierra. Sojuzga la tierra. Adán es tentado como Señor en su propia casa. Adán es tentado completamente satisfecho porque de todos los árboles del huerto podía comer y todo lo que había en el huerto le había sido entregado bajo sus pies. Adán es tentado como el Señor de su casa. Adán es tentado sin ninguna falencia y sin ninguna necesidad. Ahora Cristo es tentado como un siervo, como alguien que entra en un mundo que si bien era suyo antes, le fue quitado por culpa de las decisiones que tomó el hombre. Jesús no entra en la tierra como va a entrar dentro de poco. Jesús entra en la tierra como el más pobre, el más humilde, el niñito del pesebre, el aparecido, el perseguido, el que nadie sabe quién es. Así entra Jesús y irrumpe en la tierra. Y es llevado al desierto y es sometido a un ayuno, o él voluntariamente se somete a un ayuno de 40 días. Y ese Jesús es experto en humillación, porque la Biblia nos dice que ya está humillado aún antes de ayunar. El hecho de venir donde Juan el Bautista y decir bautízame, ya es una humillación, y por eso el Juan el Bautista no lo quería bautizar, porque Juan el Bautista sabía quién era él. Había dicho: yo no soy digno ni siquiera de amarrarle la correa del calzado, y dice: bautízame. Ya él conocía la humillación. La conocía perfectamente, porque la Biblia dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Así que ya se ha despojado de su grandeza, de su realeza, de su deidad, de sus poderes, de su gloria. Se ha despojado de todo eso. Se ha despojado de la posibilidad de nacer en medio de una familia rica. Se ha despojado de todo, y el Espíritu de Dios lo sigue conduciendo a una humillación aún mayor. Y él continúa caminando en esa humillación a donde el Espíritu Santo lo está llevando. Este es el camino del Jesús glorioso al que servimos y adoramos. Este es el Jesús que quieren maquillar, que quieren transformar, que quieren cambiar. Estos son los aspectos de Jesús que nosotros tenemos que mirar para comprender el llamado que Él nos está haciendo. Y entonces Jesús, con un hambre de 40 días en el desierto, no como el ayuno que estamos haciendo, de fruticas y calditos, no. Un hambre de 40 días. A veces pasamos por las Escrituras de una manera tan folclórica y tan superficial, porque nuestros corazones y nuestras mentes no tienen la capacidad de profundizar en lo que leemos y nos quedamos solamente en la letra. 40 días de ayuno en un desierto es algo que duele, es un hambre que duele, es un hambre en la cual una persona que no tiene todo ese contenido de grasa que sobra en algunos de nosotros, después de 40 días de hambre, hermano, el cuerpo se está comiendo a sí mismo. ¿Sí entienden eso? El cuerpo se está comiendo a sí mismo. Y ya lo que hay es un intenso dolor. No es el hambre que te da a las 12 del día. No es el hambre que podamos experimentar en estos 21 días, que debemos experimentar esa hambre, porque eso es lo que estamos haciendo. Y ahora lo entenderemos quizás mejor. No, no es cualquier hambre. Es un hambre supremamente extrema y dolorosa. Y estando en ese punto de vulnerabilidad, estando en ese estado de debilidad, estando en ese estado de humillación, es que Él es probado en las mismas áreas en las que fue probado Adán. Y Él está en ayuno. Yo creo que esto nos habla mucho acerca del poder del ayuno. Si nos sentamos a reflexionar, hermano, a veces pregunto: ¿tú ayunas?
Y se me quedan mirando así como, ¿eso qué será? Y ahora, ¿cómo contesto? No contestes, hermano, no contestes. El que no ayuna está menospreciando las armas más poderosas entregadas por Dios para conquistar el reino de los cielos. El que no ayuna está perdido en su jactancia y en su orgullo, hermanos. Porque si el Señor Jesucristo, nacido sin pecado y lleno del Espíritu Santo, necesitó estos 40 días para vencer, 40 días de ayuno para vencer la tentación de Satanás, ¿cuánta necesidad tenemos cada uno de los que estamos aquí para vencer nuestros propios pecados, nuestras propias debilidades, nuestros propios temores, nuestras propias angustias, nuestros propios fracasos? ¿Cuánto más no necesitas ayunar tú? ¿Cuánto más no necesito ayunar yo? Si el Señor Jesucristo enfrentó a Satanás en ayuno, es porque el ayuno tiene muchísimo poder sobre las tinieblas y sobre el mal. De la obediencia de Jesús dependía la salvación de la humanidad. De la obediencia. Jesús es tentado por Satanás para obedecer sus órdenes. Eso fue lo mismo que hizo en el jardín del Edén. Obligó a Adán y a Eva a obedecerlos, obedecer lo que él decía y desobedecer lo que Dios había dicho. Si Satanás hubiera logrado disuadir a Jesús del camino de la obediencia, sumisión, sufrimiento y humillación, nosotros no seríamos salvos hoy. Si Satanás hubiese convencido a Jesús de convertir las piedras en pan o de tirarse del pináculo del templo volando para ser exaltado, si lo hubiese logrado, nosotros no hubiésemos sido salvos. ¿Qué podríamos decir de tantas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas y que a través de seducciones que hace el diablo se frustra en nosotros ese propósito y no alcanzamos esas bendiciones? Hermano, téngale más miedo a las ofertas del diablo que a cualquier otra cosa. Yo las puedo ver. Yo puedo ver cuando un creyente viene firme y está creciendo y chaputún, aparece algo y... Pero no es un problema, porque cuando aparece un problema, más vienen, más buscan, más oran, más ayunan. Aparece así como algo de prosperidad, de suerte, de bendición. Aparece algo así, un camino, una puerta que se abre. Y detrás de esa puerta lo único que hay es letargo, adormecimiento, esterilidad, frialdad y la frustración de los planes que Dios tiene con nosotros. Jesús sabía que tenía que esperar en Dios. Ese fiel, persistente y firme ayuno de Jesús le dio la victoria sobre Satanás. Le dio la victoria que de alguna manera aseguraba nuestra salvación. Esa fue la gran prueba, la primera gran prueba, porque no fue la única. La primera prueba, y Jesús venció. Venció en ayuno, venció al diablo, venció las 3 tentaciones, venció donde Adán fracasó. ¿Y cuál es la prueba, hermano? Porque esto es bien interesante. ¿Cuál es la prueba a que está siendo sometido Jesús aquí? Dice que el Espíritu del Señor lo llevó al desierto para ser tentado. La palabra tentado es la misma palabra de probado. Tentado, probado. En la Biblia es el mismo significado. Y Jesús viene a esta prueba, logra pasar esta prueba, logra vencer
en la misma área de donde Adán, repito, había fracasado. Él sube un peldaño bastante alto en el plan de la salvación. Es la primera prueba y él sale invicto. La primera prueba, la primera de sus comienzos. ¿Cuál es la prueba, hermano? ¿Cuál es la prueba? El hambre. Escuche bien, el hambre. El hambre es la gran prueba del ser humano. Si algo le cuesta al ser humano es pasar hambre. Si usted ha leído toda la Biblia, se dará cuenta, por ejemplo, en la historia de Abraham. Abraham viene con un empuje, con un entusiasmo, con una fe. Él sale de Ur de los Caldeos, llega a Harán, luego llega más arriba y luego finalmente se despoja de Lot. Y todo su caminar es un caminar hacia arriba, es un caminar hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Eso es un caminar. Pero resulta que hubo un momento en la vida de Abraham donde la Biblia dice que hubo hambre en la tierra. Y luego dice, y como hubo hambre en la tierra, dice, descendió Abraham a Egipto. Y allí ya todos conocemos que mintió, que formó un problema, que el faraón lo botó, en fin, que puso en peligro la vida de su esposa, porque dijo que era su hermana y entonces se enamoraron de su esposa y se la querían llevar. En fin, hubo un descenso. ¿Y qué fue lo que lo probó? El hambre. El hambre. El hambre es lo que más prueba al ser humano. Nosotros pensamos pruebas en cosas así, formidables. No, hermano, cuando estamos en pruebas formidables, sacamos lo mejor de nosotros. Pero cuando la prueba es el hambre, hermano, repito, cuando estamos en pruebas formidables, así gloriosas, sale lo mejor de nosotros. Pero cuando la prueba es el hambre, sale lo peor. Sale lo peor. O sea, estamos decididos a combatir cualquier cosa, pero a pasar hambre sí no. Eso sí no es conmigo. Lo mío es comer. Ustedes conocen, pues yo no sé, pero cuando yo me convertí, hace como 34 años que me convertí, existía un dicho que los evangélicos acuñaron con mucho orgullo y mucha soberbia diciendo, nosotros los evangélicos no tomamos, pero sí comemos. Como si ambas cosas no fueran el mismo desorden, la misma lujuria, la misma concupiscencia, todo lo que es de más. Son apetitos desordenados. Hermanos, la prueba del hambre la han sufrido todos los varones de Dios en el Antiguo Testamento y la sufrió Israel. El pueblo de Israel como tal fue también probado en el desierto con hambre. Cuando ustedes lleguen al día cuarto del ayuno que estamos haciendo, el día cuarto creo que es que habla acerca del Dios estómago, ¿cierto? El Dios estómago, que hay muchos dioses. Por ejemplo, el Dios principal que compite contra el Dios verdadero es el Dios dinero. Ese es el principal de los dioses, el más poderoso. Pero le sigue otro Dios, que es el Dios estómago. El Dios estómago es poderosísimo, hermano, poderosísimo. Y hay mucha gente que vive para servir y adorar al Dios estómago. Por eso es que hay tanta gente que se enferma, porque simplemente por lo que come. Hermanos, yo quiero que miremos lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Si se dan cuenta, aquí hay dos cosas opuestas, la cruz de Cristo y el Dios vientre. Es decir, las personas
que viven pensando solamente en lo terrenal y cuyo Dios es su propio vientre, son enemigos de la cruz de Cristo. Es una comparación que hace el apóstol Pablo para que podamos entender el asunto de que hay algo que parece inofensivo, pero no lo es. Hermano, hay cosas en la vida que le damos permisividad, que le damos permiso, porque tenemos una percepción de que no son malas en sí mismas, pero la Biblia las condena, hermano. Entonces Israel también pasó por el desierto y tuvo hambre. Hermano, de hecho, la caída del hombre tuvo que ver con la comida. Repito, la caída del hombre tuvo que ver con la comida. Y la pecaminosidad o la inclinación pecaminosa de nuestra carne ha afectado nuestros apetitos. Porque lo que es malo para nuestra salud es lo que nosotros consideramos delicioso. O sea, nuestro paladar es un paladar que ha sido corrompido por el pecado. Porque a casi nadie le gustan las cosas sanas. A casi nadie le gustan las cosas saludables. Entre una salchipapa y una ensalada, bueno, dejemos así, yo dije que no iba a hablar más de eso. Existe un paralelo entre la prueba del hambre que padeció Israel en el desierto y la prueba de esta hambre o de este ayuno que está experimentando Jesús también en el desierto. Un paralelo increíble que nos muestra cuán importante es este texto y cuánta enseñanza hay en él, que es lo que quiero recalcar. Hay un paralelo y por eso quiero que busquemos en nuestras Biblias Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y leemos Deuteronomio 8 y vamos a leer del 2 al 3. Dejen abierto Mateo 4 del 1 al 4. Y vamos a dejar abierto también Deuteronomio 8 del 2 a 3. Y dice así: y te acordarás de todo el camino por el cual te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí hay un paralelo increíble en estos dos textos y en estos dos acontecimientos. Primero que todo dice: te acordarás de todo el camino por donde te trajo Dios. O sea, Dios le está diciendo a Israel: el que te ha traído al desierto soy yo. Y en Mateo capítulo 4 y en todos los evangelios dice que fue el Espíritu de Dios el que llevó a Jesús al desierto. Hay una duración clara aquí que no admite la posibilidad de que sea una casualidad. 40 años de prueba en el desierto. 40 días de hambre Jesús en el desierto. Israel 40 años en el desierto con hambre. Jesús 40 días en el desierto en total ayuno. Ahora dice también que te afligió y te hizo tener hambre. El pueblo de Israel tuvo hambre y la Biblia dice que a los 40 días Jesús también tuvo hambre. Hay más similitudes, pero tendría que adelantarme. Dice: te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres. Jesús fue sustentado y lo vamos a ver más adelante cómo. De la misma manera como Dios sustentó a Israel milagrosamente en el desierto. Pero el propósito de ese desierto y de esa hambre
Dice, era hacerte saber. Escuche bien, hacerte saber. O sea, hermano, es que hay cosas que uno no aprende estudiando. ¿Sí entiende? Hay cosas que uno no aprende estudiando. Por eso es el desierto. Hermano, todo lo que tú no vas a aprender, por eso trata de estudiar lo más que puedas. Trata de aprender todo lo que puedas de la Escritura, porque ese aprendizaje no duele. Pero cuando ya tu vida no se ajusta a la Escritura, cuando ya tú no entiendes la Escritura, cuando tú ya no practicas lo que dice la palabra por tu propia voluntad, entonces el aprendizaje cambia de método y vas al desierto. Hay cosas que no vas a aprender nunca en una escuela de formación bíblica. Las vas a aprender en la vida. Entonces repetimos las palabras del Señor, porque es que a mí me encanta repetir, porque yo no sé qué va a pasar cuando salgan de aquí. Dice, y te afligí, dice Dios, y te hice tener hambre para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. En otras palabras, hermanos, Dios quiere que entendamos que hay algo que es más importante que el desayuno, que el almuerzo y que la comida. Pero pareciera que la vida de los seres humanos girara en torno a eso. Pareciera que todos los seres humanos creyeran que estar vivo depende del desayuno, del almuerzo y de la comida, y que toda la vida consistiera en trabajar para conseguir esas tres cosas. Y allí la palabra pan cobra un significado mucho más profundo que sobrepasa la comida como tal. Y dice, hacerte saber que no es eso lo que te va a hacer vivir, hacerte saber. Y qué casualidad, en fin, no, dije que no había casualidad, pero el Señor Jesucristo responde, rechaza, vence las tentaciones con ese libro del Deuteronomio. Exactamente con esos textos. Es decir, es como si Jesús supiera, claro que lo sabe, exactamente dónde está la falla, exactamente dónde fue el error, exactamente dónde fue la caída. Porque es que el hambre, hermanos queridos, los hizo murmurar. Escuchen bien, el hambre los hizo murmurar y la murmuración hizo que perecieran en el desierto y no entraran a la tierra prometida. Y el hambre no es para que murmures, sino para que descubras el poder de Dios para sustentarte. El hambre no es para que murmures. El hambre no es para que reniegues. El hambre no es para que te amargues. El hambre es para que descubras un poder que cuando estás lleno de comida no puedes conocer. No puedes conocer. Y el Señor Jesús conoce el Deuteronomio, conoce la palabra de Dios, conoce la ley, conoce los fundamentos de la obediencia y entiende que lo que el hambre prueba es la obediencia para probarte, para saber si ibas a obedecer. Para eso viene el hambre. Pero el pueblo de Israel cayó, pero aquí está Jesús, dispuesto a enmendar todos los errores, dispuesto a recuperar todo lo que se ha perdido, dispuesto a redimirnos, restaurarnos, levantarnos. Cuando vemos las tres tentaciones, la primera le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Eso es Deuteronomio 8:3. La segunda es, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es Deuteronomio 6:16. La tercera, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Eso es Deuteronomio 6, versículo 13. Hermanos, ¿cuál es el objetivo del ayuno de Jesús? Y por supuesto del nuestro. Identificarse con el pueblo de Dios en su privación y también en su pecado.
Yo no sé con cuántos pecadores convives tú. Yo no sé si de pronto puedes ver el pecado de la iglesia, el pecado del pueblo, el pecado de tus vecinos, el pecado de la humanidad. ¿Sabes que el ayuno es una forma de identificarnos con el pecado de los demás y humillarnos en su lugar? Es decir, si tú tienes un hijo descarriado, perdido, embolatado, tú tienes que reconocer ese pecado. Tú tienes que entender que ese pecado de tu hijo que convive allí en tu casa, contaminando todo, es algo por lo cual tú te tienes que humillar. Si tu hijo no se humilla en su soberbia y en su altivez y peca contra Dios en el mismo techo donde tú vives, te toca a ti que tienes temor de Dios ir a la presencia de Dios humillándote. De esa manera tú te identificas con el pecador. De esa manera tú asumes ese arrepentimiento. Míralo en todos los hombres, en Esdras, en Nehemías, en Daniel, en el profeta Jeremías, en el profeta Joel. Hombres íntegros de corazón, hombres que no tenían personalmente nada de qué arrepentirse. Y lloraron por el pecado del pueblo de Dios, como si ese pecado fuera suyo. Se humillaron delante de Dios, representaron a su pueblo. No fueron indiferentes ni se sentaron en el trono de la acusación donde le gusta sentarse a casi todos. No, se pusieron en el lugar del pecador y dijeron: Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti. Humillación. Es que eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús por nosotros. El ayuno es un medio para identificarnos con el pueblo de Dios en su privación y en su pecado. Y Dios nos está invitando a que ayunemos por nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestra iglesia y por nuestra nación. No con soberbia y arrogancia, sino con la humildad que nos ilustra perfectamente aquí el Hijo de Dios. El ayuno es también un medio para luchar contra Satanás. ¿Por qué? Porque el ayuno, dijimos, revela dónde está tu corazón. El ayuno revela qué es lo que te controla. En el ayuno tú demuestras si amas más a Dios o a la comida. Y si tú le demuestras al diablo que tú amas más a Dios, Satanás pierde control sobre tu vida, pierde autoridad sobre tu vida, porque Satanás aprendió que con una sola fruta podía conquistar al ser humano. Así que con una sola comida, recuerdan también a Esaú, que también vendió su primogenitura, vendió su herencia y lo vendió todo por un plato de lentejas. Satanás lo sabe, hermano. Hermanos, el ayuno no es una competencia para ver quién aguanta más hambre. No. El ayuno es una demostración de confianza. Es un camino para descubrir que Dios es poderoso para sostenernos con algo mejor que la comida, y es con su palabra. Por eso cuando ayunamos tenemos que leer, comer palabra de Dios. No leerla por leerla, sino meditar en la palabra de Dios. Las palabras que salen de la boca de Jesús son vida y son verdad, son espíritu. Dios hizo el universo a través de su palabra. Sus palabras todas son ungidas por el Espíritu Santo de Dios. Todas las palabras de Él, de Jesús, traen vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes
palabras de vida eterna. Esa es una experiencia que cada uno de nosotros tiene que tener en estos 21 días. La experiencia de probar que la palabra de Dios es más poderosa que la misma comida para sostener nuestras propias vidas. No se trata de pasar hambre por pasar hambre. No, se trata de que en nuestra hambre busquemos a Dios y que Él sea la satisfacción de nuestros corazones. Hermano, el ayuno nos ayuda a limpiar el corazón, porque ni tú ni yo sabemos qué cosas hay en nuestro corazón. Nosotros cubrimos nuestro interior con comida y con otras cosas. El cómo nos sentimos o cómo pensamos, todo eso está como cubierto debajo de un estómago satisfecho, de una vida satisfecha. Pero cuando eso falta, las cosas que están ahí ocultas, como por ejemplo orgullo, amargura, contienda, miedo, murmuración, envidia, todas esas cosas salen a flote con el ayuno. Y las vamos a ver salir a flote. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios, para que nuestras oraciones estén enfocadas. Ustedes recuerdan que el libro de Romanos dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el Espíritu es el que conoce la voluntad de Dios y el Espíritu es el que sabe interceder por los santos. O sea, cuando se habla de intercesión, se habla del Espíritu de Dios orando para que en tu corazón se forme la vida que Dios quiere que se forme, la vida de Dios. No exactamente para que se cumplan tus deseos y tus caprichos. Ese es otro tipo de oración. Pero la intercesión del Espíritu Santo tiene que ver con las cosas que hay en tu vida, en tu corazón y en tu carácter, que no se alinean a la voluntad de Dios y que tú las tienes tapadas con una vida aparentemente satisfecha y feliz. O sea que tú no alcanzas a ver lo que hay en tu corazón, lo que tiene que ser limpiado. Y el ayuno saca a la luz lo que tiene que ser limpiado. Y al mismo tiempo te lleva a la presencia de Dios para que seas limpiado. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo obra con libertad por causa de ese ayuno para poder interceder para que seas limpiado en esas áreas en que necesitas ser limpiado. En otras palabras, hermanos, el ayuno es otra manera de conocernos a nosotros mismos, de la manera como nos conoce Dios. Todos creemos que nos conocemos. Todos creemos que nos conocemos porque cuando alguien nos dice algo malo, uno salta. ¿Cómo así? Yo no soy así. Si alguien dice algo de nosotros, de alguna manera lo ha percibido y de alguna manera eso es lo que hemos planteado o lo que hemos manifestado. Sí, las personas también pueden estar equivocadas acerca de cómo somos, pero Dios no, porque Dios escudriña nuestros corazones. El ayuno sirve para que nos conozcamos a nosotros mismos. Hermano, en este tiempo la pregunta es, ¿abandonaremos el camino de la obediencia y humillación que nos mostró Jesús? ¿O vamos a convertir las piedras en pan para asaltarnos? Hay muchísimas anécdotas divertidas de todos los años en que hemos vivido este ayuno, de la manera como caemos, de la manera como nos resbalamos, pero bueno, mi invitación es que aunque caigas te vuelvas a levantar y te vuelvas a unir a nosotros y continúes. Si no has comenzado, puedes comenzar hoy. El resultado del ayuno. Vamos ahora a Mateo 4, nuevamente donde estábamos. En Mateo capítulo 4, el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó. ¿Recuerdan aquel texto que dice que es un texto de guerra espiritual? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No tiene ningún sentido pelear con el diablo si no estamos sometidos a Dios. La gente cree que porque Jesús pronunciaba la palabra,
la palabra le caía al diablo así como una bomba de fuego y lo quemaba. No, escuche bien. No es la palabra lo que derriba al diablo, porque el diablo también se sabe la palabra. Y él tiene muchos oradores y muchos predicadores. No es la palabra. No se trata de proclamar la palabra. Lo que el diablo no resiste es la obediencia y sumisión completa a la palabra. Eso no lo resiste. Eso es exactamente lo contrario de él. Él es rebelión pura. Y el Hijo de Dios es sumisión pura. El diablo en su corazón dijo: allá en lo alto subiré al cielo, seré como Dios, semejante al Altísimo. Y Jesús en su corazón dijo: me despojaré de mí mismo, descenderé a la tierra, asumiré la condición humana. Cuando esté en la condición humana, asumiré la condición de un siervo. Y cuando esté en la condición de un siervo, me haré obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Son dos pensamientos diferentes. Y con ese fue que venció al diablo. Entonces, dice, el diablo lo dejó. ¿Por qué lo dejó? ¿Porque la predicación de Jesús era poderosa? No. Lo que era poderoso era su obediencia a la palabra. Convierte las piedras en pan. No fue la frase de no solo de pan comerá, no solo de pan vivirá el hombre. No fue la frase pronunciada la que tuvo el poder. Fue la obediencia y renuencia de Jesús a hacer lo que el diablo dice. Simplemente Jesús dice: tengo delante de mí dos opciones. La que tú me estás poniendo de convertir las piedras en pan, y la que me puso Dios, que es mi Padre, de que no solamente de pan podré vivir. Escojo a Dios, te desecho a ti. No es un asunto de repetir palabras como locos. Aquí la gente piensa que el diablo le tiene miedo a la gritería. Y la Biblia dice que Jesús nunca gritó. No voceará, no alzará su voz en las calles. Mansedumbre total. Hermano, el diablo lo dejó porque simplemente Jesús se sometió a Dios y lo resistió. Y dice: y he aquí vinieron ángeles y les servían. Tal cual como el pueblo de Dios, cuando tenía hambre, recibió maná del cielo, un alimento sobrenatural. Llegaron ángeles a servirle a Jesús. En ese momento, cuando logró vencer al diablo, cuando terminó toda tentación, entonces él, en un estado, hermano, en un estado, porque él es 100% hombre, no es el mago de Oz, no es Superman, es 100% hombre sometido a 40 días de hambre y su cuerpo está debilitado, y la Biblia dice que llegaron ángeles de Dios a servirle. No sería la única ni la última oportunidad en que los ángeles les servirían, pero sí fue la primera en que probó las fuerzas del cielo, la comida del cielo, el maná del cielo, para él que supo esperar y permanecer en la voluntad de Dios. Pero quiero llegar al último punto de cuál es el propósito o el resultado final de este ayuno. Y quiero que pasemos a la versión de Lucas. En Lucas 4 está también el mismo evento, pero Lucas registra algo con unas palabras diferentes. Registra lo mismo, pero sus palabras son diferentes, o su énfasis es diferente. Y en Lucas capítulo 4, cuando narra el final y cómo él asume ya su ministerio público, en Lucas 4, versículo 11, dice la palabra del Señor. No, ese no es. Lucas 4, versículo 14, donde dice que eso es inmediatamente después. Si ven el versículo 13, dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y el versículo 14 de Lucas 4 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado
por todos. El resultado final del ayuno es poder. Es supremamente interesante que el poder de Dios se obtenga a partir de la debilidad de la carne. Es un principio espiritual. El poder sobrenatural de Dios se obtiene cuando quebrantas tu carne. El poder sobrenatural de Dios emerge en medio de la debilidad, hermano. Y estamos ayunando porque les decía a los hermanos que necesitamos poder. Necesitamos poder para vencer todo lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Necesitamos poder para predicar el evangelio y que la gente se convierta, porque es que todos predicamos el evangelio. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no se convierte. Aún dentro de nuestros propios templos hay gente que vive de manera impía y escucha todos los domingos la palabra y no se convierte. Su vida continúa siendo una vida en rebelión abierta contra Dios y puede escuchar a Dios, pero no se convierte. Porque como cantábamos ahorita, la salvación es del Señor. De Él es el poder, de Él es la autoridad. Él es el que puede producir en un corazón soberbio y altivo arrepentimiento. Él es el único que puede extirpar un corazón de piedra y poner en su lugar un corazón de carne que tiemble ante las palabras de Dios. Nadie más puede. Y nosotros necesitamos ese poder, nosotros necesitamos esa autoridad.